Hola chicos, pues la clase del día de hoy es genética, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es el proceso de genética, empezando pues por Mendel como el padre de toda la genética. Pero antes de que nosotros iniciar, pues quisiera que vamos a ver una serie de imágenes y ustedes pues vamos a determinar ciertas características que podemos ver de esas imágenes, ¿vale? Entonces empezamos ya. Listo. ¿Qué características podemos ver acá? Sí, puede ser cabello rojo, ojos claros, piel blanca. Aquí también podemos ver ojos azules, ¿sí? La piel un poquito manchada, el cabello muy claro. Sí, exactamente el tipo de cabello, el tono de su piel. Aquí podemos ver otra variación en cuanto a su color de piel, a su cabello, ojos, en la barba, sí, el cabello, todas esas características que podemos ver. Sí, efectivamente, pues cada una de estas imágenes nos representan las características o las diferencias que puede haber entre cada una de las personas. Y eso se da a través de la genética. Para poder nosotros entender lo que es la genética, sobre todo la mendeliana, tenemos que tener un conocimiento previo en cuanto a algunos otros conceptos que son importantes. Por ejemplo, lo que es herencia. Dice que la herencia es la transferencia de información genética de los organismos parentales a sus progenies o progenitores. En este caso hablamos de la herencia en cuanto a genética, pero si yo les digo a ustedes que piensen, qué es lo que piensan cuando yo les digo la palabra herencia, lo primero que van a decir es que, pues el dinero que me dejó mi papá y mi abuelo, sí, algo así. Pero después más o menos la misma temática, ¿sí? Algo que me deja mis antepasados, ¿sí? Y uno es el responsable de cargar con todas estas características, ¿sí? Eso es lo que es herencia. Es la información genética de nuestros padres hacia nosotros. Genotipo. Dice que el genotipo es un conjunto de genes de un organismo. El genotipo es un término que vamos a utilizar muy seguido, ¿sí? Dice que es todos los genes que están en un organismo, o sea, un conjunto de genes, ¿sí? Nosotros tenemos una gran cantidad de genes, pero esto es un conjunto de genes de un organismo. No se puede ver, ¿sí? Muchas veces este no se puede ver, pero no significa que no esté ahí, ¿sí? Cuando hablamos de genotipo hacemos esas características que están ahí, pero que no se manifiestan físicamente, porque eso lo hace el fenotipo, ¿sí? Dice que el fenotipo es un conjunto de características o rasgos físicos de un organismo, ¿sí? Es decir, el genotipo y el fenotipo tienen mucho que ver, ya que el genotipo es obviamente los genes que están en un organismo y el fenotipo es la manifestación física de este genotipo. Es decir, mi barba es roja, es porque mi genotipo está así, pero también mi fenotipo lo demuestra, ¿sí? Ojo con esto, conjunto de características físicas de un organismo. Alelo. Los alelos tienen mucho que ver con lo que es el cromosoma. ¿Sí? Nuestro ADN. Los alelos dice que es la forma alternativa de un gen. Un alelo puede ser dominante como puede ser recesivo. Los alelos están unidos, están en nuestro ADN, nuestros cromosomas. Cuando un alelo es dominante, cuando éste se puede manifestar físicamente en una persona. Y es recesivo cuando éste no se manifiesta, pero no significa que no esté, significa que está dentro del genotipo, pero este no se manifiesta físicamente. Ahora, homocigoto y heterocigoto tienen mucho que ver con lo que son también los alelos. Cuando hay un alelo, o sea, hablamos de que un alelo es una alternativa, pero y se representan con letras. Por lo general los alelos se representan con letras. Dominantes para mayúsculas, son mayúsculas y recesivos se determinan con letras minúsculas. Cualquier letra, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de homocigotos, hablamos cuando tenemos dos pares de alelos, ¿sí? Estos alelos pueden ser homocigotos o heterocigotos. Homocigotos cuando son iguales, ¿sí? Este alelo es diferente, es igual a este, ¿sí? Pero cuando hablamos de que sean heterocigotos es cuando hay una diferencia,
¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos alelos, ¿sí? Pero este alelo es diferente a este, ¿sí? Este es más largo y este es más pequeño. Eso hace referencia a los alelos, ¿sí? Se representan, vuelvo a decir, con letras, ¿sí? Las mayúsculas son los dominantes y las minúsculas son los recesivos, ¿sí? Los homocigotos, su palabra dice cuando son iguales. Pueden ser homocigotos dominantes u homocigotos recesivos, es decir, dos pares, ¿sí? Dos pares de alelos que sean iguales, pueden ser dominantes si se manifiestan físicamente o recesivos. Y los heterocigotos hace referencia a la condición de que estos alelos sean diferentes, ¿sí? Continuamos. Bien, la genética. Dice que la genética es la forma en el cual se heredan estos rasgos, ¿sí? Yo puedo heredar estas características físicas, químicas y biológicas es a través de la genética. ¿Pero qué es la genética? Dice que es el campo de la biología que estudia los genes, ¿sí? Y los mecanismos que estos genes utilizan para poder transmitir la información genética o los caracteres hereditarios de generación a generación. ¿Sí me explico? Bien. ¿Quién es la persona que empezó a hacer este tipo de experimento? Fue el señor Gregorio Mendel. Mendel es considerado el padre de la genética, y lo hizo a través de ciertos experimentos que él realizó, en donde determinó qué son los alelos, qué son dominantes, qué son recesivos, qué son homocigotos y qué son heterocigotos. Este señor fue el que en realidad hizo toda esta clasificación y nos proporcionó información acerca de cómo nosotros heredamos ciertas características. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas curiosidades sobre Mendel. Dice que fue un monje austriaco, realizó la mayoría de sus investigaciones creo que fue en Italia. Estudió botánica, zoología, matemática, historia, física, ¿sí? El man tenía todas las cualidades para poder realizar este tipo de investigación. Dice que realizó 287 fecundaciones cruzadas sobre 70 plantas, para un total de 30.000 registros individuales. Imagínense cuántos son 30.000 registros individuales. Dice que Mendel utilizó también arvejas con características, con rasgos diferentes para una sola característica. Por ejemplo, utilizó las arvejas y vio que había ciertos rasgos diferentes solamente en la hoja, en la flor, en la vaina de la arveja. Es una sola característica, pero tenía rasgos diferentes, ¿sí? Él también determinó que estas plantas se autopolinizaban. Sus descendientes heredan todas las características del progenitor. A este tipo de cruce o individuos, a él llamó razas puras. ¿Cómo así? Fíjense, estos fueron los datos que más o menos él obtuvo. Él obtuvo estos siguientes datos y les dio estas características y tenían estos siguientes rasgos, para por lo menos en el caso de la semilla. Determinó que el rasgo dominante, recuerden cuando hablamos de alelos dominantes y recesivos, los dominantes son los que se manifiestan físicamente. Los recesivos son los que no se manifiestan, pero están ahí. Ahora, ¿cómo podemos ver en esto en una población total? Por ejemplo, vamos a hacerlo en un salón de clase. En un salón de clase tenemos muchos chicos, ¿sí? Pero por lo general, el cabello oscuro, ¿sí? Yo no tengo cabello, pues obviamente no tengo cabello, no sé qué tipo, no puedo dar mi ejemplo. Pero resulta ser que en un aula de clase, un cabello oscuro es lo más común. Aquellos chicos que tienen cabello claro, ¿sí? A esta característica de cabello oscuro vamos a llamarle rasgo dominante. ¿Por qué? Porque se repite varias veces en una población. Y el rasgo recesivo es la minoría, es una pequeña población que tiene una característica, ¿sí? Todas estas características Mendel las obtuvo, ¿sí? Y esto fue lo que pudo determinar. Determinó que las razas puras, ¿sí? Poseían las siguientes características. A los progenitores los determinó con la letra P, ¿sí? En el cual iban hacia razas puras. Tenían un alelo dominante, ¿sí? Homocigoto dominante
y teníamos aquí alelos recesivos homocigoto, ¿sí? En el cual obviamente determinó las características amarillas y lisa para las arvejas homocigotas dominantes y verde rugosa para las homocigoto recesivo. Cada uno de estos individuos dona un alelo a la siguiente generación, un alelo, ¿sí? En este caso, pues el amarillo dona un alelo que va referente a van toda la carga genética de él, y el arveja verde rugosa dona un alelo también en el cual va toda la carga genética. Como resultado, va a dar lo que es la F1, a la cual Mendel llamó primera generación filial. Esta primera generación filial van a ser organismos heterocigotos, porque tienen diferencia de los alelos. ¿Sí? Tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Pero entonces, ¿por qué es amarilla lisa y no verde rugosa? Si tiene también el gen. Pues sí, también tiene el gen, pero no se manifiesta físicamente, porque resulta ser que el rugoso verde es un gen recesivo en comparación al amarillo liso. Si los colocamos entre ellos dos, va a ganar obviamente quién es dominante. ¿Y quién determina eso? Lo que determina es precisamente lo que le digo, la secuencia o la cantidad de veces que se repite en una generación a generación, en una población determinada, ¿sí? Por ende, este individuo va a tener, esta arveja va a tener color amarillo y liso, porque es del dominante. Ahora, vuelvo y le repito, no significa que no pueda tener descendencia verde rugosa. Eso sí lo puede tener. A lo que Mendel llamó esa la segunda generación filial, ¿sí? Todo eso se expresa en lo que es todo eso se expresa en lo que es la primera ley de Mendel, ¿sí? ¿Qué dice la primera ley de Mendel? Habla del principio de uniformidad. Dice que cuando se cruzan dos organismos de dos líneas puras que obtienen variantes para un mismo carácter, los descendientes heredan las variantes de uno de los progenitores mientras la otra parece haberse perdido. Difícil, ¿no? Es simplemente, de dos razas puras se obtiene una raza impura, o de organismos homocigotos se obtiene un organismo heterocigoto. Eso es prácticamente lo que quiso decir Mendel, ¿sí? Posteriormente, pues le seguiré explicando lo que es el principio de uniformidad y lo que es la segunda ley que hace referencia al principio de segregación, ¿sí? Hasta luego, chicos.